Nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana. Fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año sexto de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia. Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio, y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: ¡mueran los enemigos de los dioses! ¡Muera Policarpo! 3 días antes de su martirio, tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. ¿Qué mal hay, le decían, en decir Señor al César o en ofrecer un poco de incienso para escapar a la muerte? Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan. Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos, con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul, Decidio Quadrato, le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: ¡mueran los enemigos de los dioses! El procónsul repitió: jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo. A lo que Policarpo respondió: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó: tengo fieras salvajes. Hazlas venir, respondió Policarpo, porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien.
El procónsul replicó: puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo. Policarpo le respondió: me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras. Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: Policarpo se ha confesado cristiano. Al oír esto, la multitud exclamó: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles. Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres. Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir. De Policarpo solo se conoce una carta escrita a los filipenses. En esta carta escribió: sirvamos al Señor con temor y toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento y los apóstoles que os predicaron el Evangelio, absteniéndonos de ofensas y de los falsos hermanos y de los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas, y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también, porque no amaron al mundo presente, sino a aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros. All about you.